Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura y la paciencia. En este momento comienza un programa para dos. Así es, si pensaste en un matrimonio, acertaste. Porque aquí damos inicio a un espacio que será edificante, informativo y espiritual. Estás escuchando Casados y Felices. Hola a todos, Dios les bendiga. Bienvenidos a Casados y Felices. Estamos alegres de nuevo de estar en este programa con ustedes, compartiendo palabra de edificación, dando testimonio de la bendición de lo que es estar casado, ¿verdad? Es una bendición y me alegra hoy estar acompañado pues del pastor Alberto Alvarado. Una bendición de tenerte, Alberto. Nos alegra que puedas compartir con nosotros en este tiempo y poder compartir de lo que el Señor nos ha dado, la bendición de estar casados y de que hoy vamos a tratar un tema pues que por el mes se da. Estamos en mayo y el domingo ya es Día de la Madre, así que estamos en este tema hablando de madres que son mujeres de alta estima, así que hoy vamos a abordar eso. Bienvenido, Alberto, Dios te bendiga. Amén, amén. Gracias, Ulises, por esta invitación especial. Me siento honrado de estar aquí y frente a las cámaras de Difusora Cristiana de Radio y también del dial, las personas que están escuchando. Es un privilegio el mío de estar compartiendo esta vez en este espacio de Casados y Felices, que sí lo escuchaba hace un año, hace 11 meses aproximadamente, escuchaba por ahí el programa y pues hoy, gracias a la bendición del Señor, pues estoy en este programa compartiendo pues para hablar de lo que es una madre, ¿verdad? Lo especial que es la bendición, ¿verdad? Y pues algunos puntos que nosotros vamos a tratar para como afinarnos un poco, ¿verdad, Ulises? En lo que somos como hijos y como esposos también, de esposas que hoy en día son madres. Así es, y es que cuando hablamos del Día de la Madre no solo es como nuestras mamás, ya cuando estamos casados no solo es nuestra madre, está nuestra esposa también, ¿verdad? Y tenemos que saber cuando ya nuestra esposa pues nos da esa bendición, el mejor regalo, ¿verdad? Alberto sabe eso de buenas a primeras. Hace poco pues se convirtió en padre de una hermosa nena y entonces sabe lo que es esto. Ahora también su esposa ya no solo es su mamá el Día de la Madre, sino que también su esposa. Y bueno, le damos la bienvenida a todos, sin antes despedirles que puedan compartir a las personas que nos puedan ver en YouTube, puedan compartir este video para que otras personas puedan ir conociendo el programa y ir compartiendo de esto, ¿verdad? Porque a veces se tocan temas interesantes y a veces necesarios para algunos matrimonios y no sabemos, tal vez está necesitado, podemos compartirlo. Pero el día de hoy trataremos acerca de valorar a estas mujeres de alta estima. Son mujeres que son muy importantes. Dios les dio un rol, el rol de madre es único. Y Dios sabe, les digo, por qué hicieron a las mujeres y por qué hicieron a los hombres. Porque por más que querramos a veces nosotros, Alberto, hay cosas que las mamás son las mamás. Pero vamos a hablar de ese tema de la importancia de honrarlas. Y es que la semana pasada mi esposa junto con el doctor Flores nos compartían acerca de eso, de algunos principios que hay que tomar en cuenta para eso de valorar y de estimar a las madres. Hoy nos vamos a basar un poquito más
como esposos. Ellos hablaron más como hijos, nosotros vamos a hablar más como esposos, pero que es importante que igual que estos temas, estos mismos principios se aplican como esposos. Y la verdad que como esposos tenemos que ponerlos más allá, porque es una bendición estar casado. Ciertamente nos damos cuenta que el Señor la escogió para nosotros. Y eso es algo, lo primero que debemos de entender, ¿verdad, Alberto? O sea, que con quien estamos casados no es una casualidad. Usted puede decir, no me la encontré, ahí me la encontré cuando éramos amigos o en la escuela o en la iglesia. Pero en el Señor no hay casualidades. Entonces, si usted está casado, está con la mujer que Dios escogió para usted. Así es. Gracias, Alberto. ¿Está con la mujer que escogió? Amén, amén. Claro, gracias, Ulises. Pues lo decía Ulises, siento hoy la bendición y estoy feliz de estar casado. Estoy feliz por la mujer hermosa, la mujer valiente, la mujer consagrada al Señor que Él ya tenía apartada para mí, y hoy en día estamos disfrutando como un matrimonio, y estamos en esa etapa comenzando una etapa en la que pues nosotros venimos aprendiendo, pero creemos que la primer fuente de sabiduría para tanto ella como madre y para mí como padre se llama Dios, para ayudarnos a nosotros a ser pues esos padres que Él ha preparado para esa bebé que hoy tenemos, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor porque me ha dado esa hermosa bebé. Pero hoy vamos a hablar, como dice Ulises, de lo que son las madres. Hoy queremos tocar ese tema especial, dedicar este programa a las mamás y que sientan, ¿verdad? Esa bendición de que los esposos estamos aquí para comprender, para valorar, para honrar, para apoyar todo lo que ellas son, tanto las mamás, ¿verdad? Como nuestras esposas, ¿verdad? Estamos hablando en este momento como en dos puntos, porque estamos hablando de ellas como mamás, pero de ellas como esposas también, y nosotros como esposos. Y sabemos que pues nosotros le damos gracias a Dios que estamos aquí, nuestras esposas, porque tuvieron una mamá, también tienen una mamá, ¿verdad? Esa mamá que se esforzó, esa mamá que hizo lo imposible, esa mamá que dio todo para que nosotros saliéramos adelante. Si bien es cierto. Una esposa. Para guiarnos, ¿verdad? A ser buenos esposos también, porque también la mamá, ¿verdad? Nos enseña a cómo serlo, a cómo brindarle también de cierta forma atenciones a nuestras esposas. Las mamás pues son tan especiales y nosotros le damos gracias a Dios por ellas, ¿verdad? Porque se han esforzado. Sabemos que las mamás se han esforzado, y parte de lo que nosotros o todas las personas hoy somos es gracias, en primer lugar, de Dios, y gracias a que hubo una mujer dispuesta a sacrificar muchas cosas, ¿verdad? Porque sacrifican físico, sacrifican emociones, para que tiempo, de todo, sacrifican todo para que nosotros salgamos adelante, para que los hijos salgan adelante, para que los hijos se superen, triunfen, para ver a sus hijos felices. Y ese es el primer punto que debemos de entender como esposos, Alberto. Y a ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo a través de YouTube, es entender que nos caiga como en la razón lo afortunados que somos de tener una esposa. Y la Biblia, con eso quiero compartir Proverbios 31:10, que dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas. Y habla de esa manera, como ¿quién la hallará? O sea, que no es así. O sea, tenemos que sentirnos agradecidos de haberla encontrado. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Y ahí vemos, y ese capítulo en adelante sigue describiendo, ¿verdad?, más temas de esta labor que hacen estas valientes mujeres.
Y con esto les digo, es importante, Alberto, reconocer eso. Reconocer lo bendecido que somos de tener la esposa que tenemos, la esposa que Dios escogió para nosotros. Y tal vez hay un hombre allá al otro lado de la radio o de la pantalla y dice, no, yo creo que a mí me salieron mal aquí. Puede pensar eso, o que no es para usted. Crean que es para usted. A veces, a veces no llegamos a valorar esas cosas, no llegamos a valorar a esa esposa que Dios nos dio. No aprendemos y no fungimos nuestra labor de dirigir, de ser ese sacerdote espiritual en nuestra casa. Y eso hace que a veces no saquemos ese potencial en nuestras esposas. Hace que a veces ellas no quieran expresarse. Si venimos a nuestras casas y somos unos ogros de un solo, no vamos a esperar que tengamos una esposa que es súper cariñosa, que nos ame, que todo. No, o sea, es importante ese trabajo recíproco, ¿verdad? Sí. Que para ello tenemos que comenzar nosotros los hombres, porque nosotros somos la cabeza del hogar y somos llamados a dar el primer paso. No tenemos que esperar a que si ella mejora que esto, yo voy a cambiar. No, comience usted, comencemos nosotros los esposos a trabajar, a enamorar a nuestras esposas, porque cuando andábamos de novio, ahí andamos, ¿verdad? Así súper cerca de ellas y queriendo ver cómo agradarlas, pero eso tiene que continuar. Ese cuidado, ese amor, ese romance, tiene que continuar. Aun cuando ya estemos casados, no importa si tiene 5, 2 años, 1 año, 10 años, 20 años, no sé cuánto. Es importante eso, porque eso requiere esa valoración a nuestras esposas. Así es. Es que lo primero que debemos entender como esposos, hay un punto importante y es reconocer que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta en todos nuestros ámbitos de vida. Así que usted, como dice Ulises, si usted dice, no, pero es que a mí no me cuadra aquí que dice que debo amar a mi esposa y que mi esposa es de alta estima, y créalo que así es, pero como dice Ulises, ¿qué pasa si yo me comporto de una forma áspera con ella? Entonces ella pues va a sentirse como presionada, va a sentirse como que hay poca atención hacia ella. Entonces la lógica me indica que la reacción va a ser una reacción que también va a ser de repente un poquito dura, ¿verdad? Un poquito áspera, un poco falta de cariño, aunque sí con respeto debería ser, ¿verdad? Pero nosotros como esposos debemos ser los que marcan la pauta de la relación en la pareja, ¿verdad? Y nosotros sacar pues lo mejor de nuestras parejas, lo mejor de nuestra esposa, y dice en la palabra de Dios que debemos tratarla como un vaso frágil, no de una manera áspera, no de una manera pesada, sino como un vaso muy frágil, como algo muy delicado. Tener mucha medida en las palabras que nosotros vamos a pronunciar, porque Ulises, es más tolerable maltrato físico que un maltrato emocional hacia una persona. Se supera más rápido. Así que cuidado, hombres, con pronunciar palabras que después van a desear regresar en el tiempo y no haberlas dicho, porque eso va a marcar en el corazón de su esposa y eso puede traer un conflicto, un problema, un desacuerdo en su vida matrimonial. Entonces debemos como hombres pues tener una medida completa, una medida sana en el trato para con nuestras esposas, y verá usted, hombre, cómo en realidad usted va a decir: realmente he hallado esta mujer de alta estima. He hallado esta mujer que su estima es más grande, más alto que el de las piedras preciosas. He hallado lo mejor. Dios me ha dado la mejor persona. Y eso es lo que cada uno de nosotros, ¿verdad?, le damos gracias al Señor. Que también nos ha dado esposas sabias, esposas prudentes, esposas que, como dicen por ahí, no le echan más leña al fuego, ¿verdad? Porque nosotros como hombres, un día de trabajo pesado, decime Ulises, llegamos a nuestra casa de un día de trabajo pesado y hay algún detalle ahí o una palabra, debemos nosotros también ser prudentes, ¿verdad? Pero esas esposas que Dios nos ha dado son esposas prudentes, que no le ponen más leña al fuego, que no hacen más grande la situación en la familia,
y por eso es que debemos honrarlas. Amén. Porque también las esposas son muy tolerantes, y yo creo que las esposas se apegan muy bien a lo que dice la palabra del Señor, que deben respetar a sus maridos, ¿verdad? Así es, y es importante el tema antes de pensar, ok, pero esto que tiene que ver con la madre, lo que hemos estado hablando. Y es que todo eso que estamos hablando, la importancia de darle una estima, que nuestra esposa se siente estimada, y que no solo en casa, ¿verdad? Que las personas puedan ver que nosotros estimamos, que ella se sienta amada, que ella se sienta honrada, que se sienta respetada, que podamos ser esposos con compasión hacia nuestras esposas cuando ellas están pasando por un momento difícil. Esposas, que somos esposos que le tenemos paciencia porque somos humanos, al igual de ellas también, y se pueden equivocar. Entonces es importante que nosotros, ellas puedan ver eso, y no solo ellas, sino que igual que ellas se puedan sentir valoradas en casa y afuera. Pero ¿por qué este tema con el tema de las madres? Porque el hecho de cómo nosotros tratamos a nuestras esposas da la pauta de cómo nuestros hijos somos el ejemplo. Y bueno, y la verdad que las estadísticas muestran que la conducta se aprende más por lo que se ve que por lo que se dice. Yo le puedo estar diciendo a mi hijo, usted valore, trate bien, no le vaya a gritar a la mujer, y le grito a mi esposa, él es casi seguro que él, cuando usted sea un adulto y tenga una relación, le va a gritar a la esposa o a la novia. Los maltratos físicos que ocurren, ¿verdad? Cuando son hijos que están acostumbrados a ver que su papá maltrata físicamente o psicológicamente, porque estábamos hablando, como hablabas, no es de desvalorar la parte verbal y psicológica, porque la verdad que son difíciles, pero cuando un hijo o hija está acostumbrado a ver eso, ellos van a ver eso como normal. Sí, ¿no? Lo van a ver como normal. Entonces, después nuestro hijo, hablando en el caso del varón, va a pensar que eso es normal y va a tratar mal. Y va a repetir esa conducta con su esposa. Y ahora está el otro punto. A nosotros que somos padres, que tenemos hijas. Si nuestra hija ve cómo nosotros tratamos mal a nuestras esposas, ella va a creer que eso es normal. Y va a permitir que cuando ella sea adulta o ella esté grande, ella va a decir, esto es normal. Va a llegar alguien, ¿verdad? Algo ahí, fariseo. Y va a llegar ahí y puede llegar a tratarla mal, pero como ella está acostumbrada de que así mi papá trataba a mi mamá, ella va a dejarse de tratar mal. Y ella va a creer que eso es como la manera correcta de que una esposa se trata, o de que la manera correcta de cómo se trata a una mujer. Entonces es importante como esposos que nosotros honremos a nuestras esposas como madres de nuestros hijos. Porque repercute, Alberto, repercute cómo nosotros venimos a tratar a nuestras esposas. Si ellas se sienten honradas, y nuestros hijos también ven que son honradas, ellas van a valorar también. Si tenemos una esposa que nosotros como esposa la desvaloramos, no le agradecemos por sus atenciones, por sus cuidados, vamos a tener hijos desagradecidos también, que no van a ser igual con la madre. Sí. Así que esa es la importancia en nosotros como esposos, ¿verdad? Lo que estamos hablando de como esposos, honrar a nuestras esposas como madre de nuestros hijos. Es muy importante ese tema. Sí, es importante el honrarlas, ¿verdad? El cuidar de ellas, como dice Ulises, el ser en todo tiempo un ejemplo en nuestra casa de cómo nosotros estamos tratando a nuestras esposas con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras atenciones también, ¿verdad? Porque somos humanos, cometemos errores, tenemos debilidades. Mi esposa viene de un contexto familiar diferente a un contexto familiar mío, viene, por así decirlo, de un mundo diferente al mundo mío, tiene costumbres diferentes a las costumbres mías. Y lo he comprobado en estos 11 meses de matrimonio, de que
hay cosas que a ella le parecen normal que a mí me parece que no podemos hacer de cierta forma algunas cosas. Pero ahí es donde entra el respeto y el diálogo entre parejas, ¿verdad? Entre parejas y saber que somos personas diferentes, que tenemos contextos de familia diferentes, que tenemos formas de pensar y de actuar diferentes, en el área familiar, pero que vamos a complementarnos y que vamos a conversar y que vamos a llegar a un acuerdo juntos de cómo va a ser eso que vamos a hacer en casa, a tomar una decisión para cómo actuar entre ambos en casa. Pero no puedo venir yo y reclamar, ¿verdad? Insultar o hablar mal, porque algo que no se hizo como yo estaba acostumbrado, no lo hizo de esa forma, sino que lo hizo de una forma diferente. Pero ella está acostumbrada a hacerla de esa manera. ¿Y qué pasa si yo hubiera hecho eso a mi modo? Llega ella y también se hubiera enojado, ¿verdad? Porque no lo hice de la forma que a ella le agradaba, ¿verdad? Hablando en cualquier tema, ¿verdad? En cualquier cosa que se haga en la casa, como cómo ordenar la cama, qué sé yo, ¿verdad? Pero debemos entonces ser comprensivos, ser respetuosos, ¿verdad? No llegar así como que de buenas a primeras con malas, usando palabras ofensivas, palabras que minimicen a la esposa, ¿verdad? Porque ahí están nuestros hijos, ¿verdad? También. Y no solo, Ulises, porque están nuestros hijos y porque también ellos puedan tomar un mal ejemplo, sino por quién es ella para nosotros. Porque ella es la mujer que Dios escogió para nosotros, ¿verdad? Y Dios no es así con nosotros. Y dice en la palabra del Señor que nosotros debemos amar a nuestras esposas como Dios ama a la iglesia. Y Dios no viene y entra con palabras, ¿verdad? O molesto, porque Dios nos ama así como somos. Y nos dice, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces no podemos nosotros venir y actuar o arremeter contra ella, ¿verdad? Venir y ir con todo porque no hicieron como yo quise, sino por quiénes son ellas, vamos a nosotros como esposos actuar con amor, con respeto hacia ella, ¿verdad? Y claro está ese otro punto, ¿verdad? Que es muy importante, están los hijos. Los hijos aprenden más, como dice Ulises, viendo el ejemplo que escuchando las palabras. Y entonces los hijos pueden llegar más bien a un problema ahí en la mente. ¿Y cómo es eso que mi papá dice que las trate bien a las mujeres y él le habla mal? Y él la trata mal. Entonces más bien pueden llegar a esa confusión, ¿verdad? Y por esa razón es que a veces los hijos también buscan como el apoyo en los amigos. De que cómo es esto, ¿verdad? O buscan ver videos en internet que les corrompen porque en casa no tienen como la dirección correcta o están confundidos porque las palabras de mi papá dicen lo contrario de sus acciones. Entonces es muy importante que nosotros, ¿verdad? Seamos lo que decimos, que seamos lo que nosotros expresamos y en nuestra casa con nuestras esposas amarlas como dice en la Biblia, como hijos de Dios, ¿verdad? Y también como seres humanos, porque todo hombre debe amar y respetar, cuidar a su esposa como un vaso frágil, como algo muy, muy frágil, ¿verdad? Con mucho cuidado, porque de cualquier forma, Ulises, las mujeres son más sensibles, ¿verdad? Son más sensibles y a veces nosotros de hombres pensamos que pueden aguantar como nosotros, ¿verdad? Que nosotros venimos y decimos una cosa, bueno, está bien. Pero si la misma palabra la tratamos a ella, eso puede ser muy significativo de una forma negativa hacia ella. Entonces debemos tener cuidado de que las mujeres son muy sensibles, ¿verdad? Sus emociones y tiene que ver con cosas hormonales, ¿verdad? Tiene que ver con cosas como el Señor las creó. Así es. Y que esas mismas cosas que las hace son atributos que ellas tienen, ¿verdad? Y les facilitan su trabajo y su labor como madres, de estar pendiente de sus hijos, de ser más sensible con las necesidades de sus hijos, no solo en la parte pues de día a día física, de su ropa, de la comida, sino que también aún en estas partes emocionales. Sí. Ciertamente somos diferentes y Dios así nos creó por lo mismo complementarios, porque nos faltaba a nosotros ahí, nosotros estábamos ahí, como más simplones, les digo yo, nosotros los hombres,
Y era necesario la mujer. Pero como dice usted, como decimos Alberto, es importante esto. Y esto de estimar y respetar. Y eso era uno de los temas de los puntos, que se hablaban la semana pasada acerca del respeto. Mantener el respeto. Aún pueden haber desacuerdos, como decía vos, pero saber llegar a tratarlos con respeto. Sí. O sea, es diferente venir y tener un desacuerdo, una discusión, para arreglar algo. Yo le digo, así hablaba una vez con un amigo, le digo yo, si vamos a discutir con mi esposa, pues es para buscar una solución, así no como para echar leña al fuego, ¿verdad? Sí. O sea, no solo porque le voy a reclamar porque me quiero quitar esta, no me quedo con esta, sino que se trata de hacerlo con respeto, ¿verdad? De manera que edifique, porque cada cosa que digamos tiene que edificar. Amén. Y ese es el punto, ¿verdad? Entonces es importante ese respeto que va ligado a la estima. El hecho de que cuando nosotros la estimamos, valoramos su trabajo, quién ella es, los sacrificios, como estábamos hablando, que ella ha hecho, entonces lo demás viene intrínseco, ¿verdad? Ese respeto viene de ahí. Y como decías, otro tema, la paciencia, como decíamos, si llegamos ahí, ¿verdad? No es que vamos a llegar ahí, no, tener paciencia. Todo eso, como les digo, es tan importante. Miren, y hay otra cosa, Alberto, que a veces a nosotros nos falta, y es el tema de compasión. Y dice, como compasión, como lástima. No es tenerle lástima a nuestra esposa, sino es tenerle compasión. Tal vez ella no ha tenido un buen día, y tal vez nosotros no tampoco. Pero llegar y llegamos y la vemos mal, poder decirle, no, mejor, mira, quédate aquí, ayuda en esto, quédate tranquila, poder escucharla. Y a veces ni siquiera se ocupa mucho, simplemente darle que esté tranquila, no venir, que como decíamos, que tuvo un día malo y venir nosotros a echarle leña. Sí. Y eso es porque sentir lo que mi esposa siente. Sentir lo que esa esposa, madre de mis hijos, siente también. Sentir sus luchas, ya sea que sean de su familia, ya sea que sea con los hijos, o con su trabajo, o con labores de la casa, poder sentir y sentir, porque nos mandó el Señor, al casarnos lo hacemos una sola carne. Así es, sí. No es que Ulises va a sentir acá, no, ella va a sentir lo otro, y si ella está mal, pero yo estoy bien, pues todo tranquilo. No, es importante esa parte de compasión, de sentirse uno solo. Entonces, eso implica todo, pero al final, todo radica en lo que decías, que está en Efesios 5, acá lo tengo, y es el amor. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, estábamos hablando antes de comenzar y decíamos, Dios nos manda mal. Así es. O sea, no es, mire amigo y hermano, no es entenderla, no necesariamente no la va a entender, ¿verdad? Y que no es algo malo, simplemente porque hablamos, son diferentes. Es amarla. El Señor nos dijo, amémosla. Si la amamos, todas esas otras cosas que hemos mencionado, el perdón, la estima, el respeto, la honra, la compasión, todo nace de ese amor. Es importante que nuestras cosas se sientan amadas. Y es bueno, yo le hago la pregunta a usted, ¿verdad? Que está ahí, y se pregunte, honestamente, que usted como esposo, porque ahorita estamos diciéndole a los esposos, ¿considera usted que su esposa se siente amada por usted? O sea, pero es importante hacernos esta evaluación, Alberto, y ser honestos con nosotros mismos, porque es el bienestar de nuestro matrimonio, nuestro hogar y nuestra familia. ¿Mi esposa se siente amada por mí? ¿O simplemente es una compañera ya de lucha diaria? La verdad que no debe de ser así. Si es una compañera de lucha diaria, pero debe sentirse amada, debe sentirse valorada.
Entonces es bueno autoevaluarnos en estos temas. Sí. De cómo estamos tratando a nuestra esposa y cómo nuestra esposa, no como nosotros percibimos, no como nosotros creemos, no, pero yo hago esto, no. De verdad, ¿cómo se siente mi esposa? E incluso llegar a preguntarle, llegar a un momento poder sentarse y decirle, amor, sentís que yo te amo, pero quiero que me respondas con sinceridad, no porque lo correcto es decir, sí, mi amor, me amas, no, sino que cómo en realidad es. Y es importante. En ese punto, Ulises, tiene que ver muchísimo lo que es la comunicación. Y yo creo que esa parte entre pareja es de las partes más fundamentales en lo que es un matrimonio, la comunicación. Porque si usted viene o vengo yo y me siento con mi esposa y le hago esta consulta, ¿verdad? Mi amor, ¿sentí que yo te amo? Y si ella me dice, no, fíjate que esto y esto no me gustó. Entonces, ¿cuál va a ser mi reacción en ese momento? ¿Voy a actuar a la defensiva? ¿Voy a actuar con enojo? Porque ella me dijo algo que notó en lo cual yo fallé como esposo. Entonces ahí es donde tiene que ver la comunicación. Que si ella me dijo esto y esto, entonces, bueno, amor, entonces te pido perdón porque hice algo que no te agradó, algo que no te gustó, porque mi intención es amarte, porque Dios me dice que debo amarte, que debo apoyarte, que debo darte lo mejor. Y me gusta ese pasaje que dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, pero dice para presentársela a sí mismo. O sea, Ulises, yo tengo que amar a mi esposa, y hacer de todo para que ella esté bien, para presentármela a mí mismo como una esposa feliz, como una esposa alegre, como una esposa valiente, como una esposa que siente el amor que yo como esposo le estoy dando, así como Cristo como iglesia nos dice cuánto nos ama, ¿verdad? Y cuántas veces nos equivocamos, pero Él dice que nos sigue amando, que sigue perdonando nuestros errores y que en la palabra del Señor encontramos pues, y Él mismo nos ha demostrado cuánto amor hacia nosotros como iglesia, ¿verdad? El Señor. Entonces, cometemos errores y nuestra esposa y nosotros también podemos cometer errores. Pero como esposos debemos nosotros trabajar en esos puntos, así como Cristo trabaja en la iglesia, ¿verdad? Dándonos palabra, dándonos consejo, ¿verdad? Comunicándonos con Él. Entonces nosotros debemos tener esa comunicación con nuestras esposas y tener, ¿verdad? Ese oído. Y yo creo que debe haber una comunicación muy sana, Ulises, porque tenemos ese concepto y tengan mucho cuidado con las redes sociales, que en las redes sociales están infiltrando muchos tips o muchas líneas a nuestras mentes de que esta cosita es normal en la pareja. De que esto, si el esposo hace esto, es normal que el esposo haga esto. Tengamos mucho cuidado con las redes sociales, porque hoy en día, así como están esos videos cortos que salen, están influenciando mucho, ¿verdad? Pero nosotros como esposos y como pareja con nuestra esposa, debe haber una comunicación sincera y no, como escuchaba allá días, no recuerdo quién escuchaba en este mismo programa, no tener que descifrar, decían, lo que ella está diciendo, sino que esposa, que haya como más claridad. Y nosotros como hombres tenemos ese punto, ¿verdad? Que somos más sencillos. Bien sencillos. Nosotros no somos tan buenos para leer entre líneas, somos más literales, es la palabra correcta. Somos más literales. Y sí, tenés razón, como decís, Alberto, estamos llamados a amarles. Como decías, qué importante es llegar a entender eso para presentarnos nuestra esposa a nosotros mismos. O sea, entender que si amamos a nuestra esposa, si la tratamos bien, al final es un bien para nosotros. Y porque es bonito, Alberto, cuando te vienen y te dicen, conocí a tu esposa, qué buena muchacha, que me alegra que te hayas casado, hacen bonita pareja.
uno se siente bien. Para gloria y honra del Señor, eso se siente bonito. ¿Y qué significa eso, verdad? Eso es lo mismo, saber, es lo que el Señor nos dio, cuidarlo, saber amarla para que también poder, es como que usted, como la mujer cuando arregla algo, una flor en medio de una mesa, la arregla para que sea bonita, para que cada vez que mira, la mire y la va a ver bonita. Y poder valorar esas cosas, porque al final es bendición para nosotros, para presentarla santa, sin mancha, sin arruga. O sea, presentar la mejor versión que se puede de nuestra esposa, pero depende de nosotros en gran parte también. Porque como decimos, si sembramos amor, si tratamos bien a esa mujer, a esa esposa, y tomamos nosotros nuestra cabeza, nuestra función como cabeza espiritual del hogar, porque no podemos dejar así, no es solo así nomás, ¿verdad? De amar, no. Tomar esa responsabilidad que tenemos de ser cabeza, nuestra esposa va a ser guiada del Señor. Yo siempre lo he dicho, con qué facilidad llega toda la familia a la iglesia cuando el padre y el esposo es el que decide comenzar. A diferencia de cuando es un hijo o incluso cuando es la esposa. Entonces, por eso es importante esto, saber que lo que estamos haciendo es amarla para presentarla para nosotros. Y posteriormente también para el Señor, ¿verdad? Saber que somos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Y nos ha dado una esposa. Así que usted va a decir, pero es que no, es que mi esposa no se deja amar. No. Se trata de amarla como Cristo amó a la iglesia. Nosotros, la verdad que si nos analizamos, el Señor nos tiene paciencia. Somos difíciles de amar. Y a veces muchas veces no merecemos ese amor del Señor. A veces puede que diga, es que mi esposa no me merece porque mira cómo me trató. Hágalo en gracia, hágalo en el Señor, en amor a ella, así como Cristo. Y eso es lo que estamos llamados a valorar a nuestras esposas, sabiendo, como les digo, todo, que no solo son nuestras esposas, son las madres de nuestros hijos y que hacen una gran labor. Les digo yo, es increíble cómo por general, un domingo para que vayan a la iglesia, las mamás alistan a los niños así y uno de hombre le cuesta más. Esa facilidad, esas cosas de poder decir, fíjate que la niña ya no tiene esto, que a veces nosotros no nos percatamos. Ok, entonces hay que fíjate que el niño tal cosa, fíjate, y esas cosas las tienen ellas y tenemos que aprender a valorar esas cosas y que no la notan, no solo en nuestros hijos, a veces hasta en nosotros. Ya ellos las notan y de repente, mira, ocupas esto, no sé, ¿verdad? Tal vez ya nos vieron los zapatos que están un poco viejos o que la cartera ya la tenemos bastante usada y nos regalan tal vez una cartera para el Día del Padre o lo que sea. Pero así muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, Alberto, amemos a nuestras esposas. Así es. Como ese vaso frágil, como Cristo amó a la iglesia, como esa mujer que el Señor escogió para nosotros y como la madre de nuestros hijos. Sí. Siendo esto, como hablamos al inicio, ¿verdad? Un ejemplo. ¿Por qué? Como les digo yo, su hija va a querer que la traten como papá trató a mamá. Su hijo va a tratar a su esposa como papá trató a mamá. Sí. Es una tendencia. No es que es algo al 100%, pero sí es una probabilidad bien pronunciada. Sí. Y dice en la palabra del Señor que el amor cubre multitud de fallas. Entonces, si yo amo a mi esposa, si yo amo a la persona que Dios escogió para mí, podemos equivocarnos una y muchas veces, pero ese amor va a cubrir esa falla, ¿verdad? Y no recordar 3 años más adelante, fíjate que me acuerdo de aquello que no me gustó. Entonces, entonces eso ya trae de parte de ambos, ¿verdad? Y decía Ulises, es que yo siento que mi esposa no se deja amar. Y esto va también, y pongamos mucho ojo y mucha atención, si hemos caído como en una rutina como parejas, como esposos, si hemos olvidado aquellos tiempos, como decíamos al inicio, de cuando éramos novios, y que le teníamos mucha paciencia a nuestra novia, que hoy es nuestra esposa,
y que cuando salíamos a cenar, llegábamos y podíamos esperar la media hora fuera de su casa y no había problema. Y hoy que somos esposos, a las 7 vamos a salir y son las 7:20 y ella todavía se está arreglando y se está arreglando el pelo y nosotros nos alteramos, ¿verdad? Entonces hay que tenerles esa paciencia, porque ellas necesitan su tiempo, las mujeres, para dedicárselo a ellas, ¿verdad? A ellas mismas, y nosotros pues tener esa parte de paciencia. Y si algún esposo, alguna pareja siente así como que su esposa le cuesta recibir, es porque a lo mejor hubo algún punto en su matrimonio en el que ese amor como que lo dejaron como en una pausa, ¿verdad? Como que hubo un freno en ese amor que traían desde el noviazgo, y ahora hay un trabajo por hacer, ¿verdad? Porque cuando yo conquisté a mi novia, yo hice un trabajo de conquistarla por amor, ¿verdad? Y hice un esfuerzo y esfuerzos extra para que ella se enamorara. Entonces ahora si usted ha cometido algo, ¿verdad? O han como pausado, como parado ahí y han convertido en una rutina el matrimonio y no se comparten ese amor, esa paciencia, ese respeto, y usted quiere comenzar de nuevo y viene y le da una rosa a su esposa y ella la recibe así como que bueno, gracias. Es un trabajo que tiene que hacer ahora. Dele otra al día siguiente y va a tener que volver. Y va a tener, ¿verdad? Que volver a cultivar ese amor en ella. Ese amor. Y yo quería mencionar algo por lo cual debemos nosotros amar, respetar, valorar, apoyar a nuestras esposas. También en las quehaceres domésticos, también en el cuidado de nuestros hijos. Y es que la mujer, yo estuve en el parto de mi esposa, fue por cesárea, y yo he sido así bien valiente, de que decían, te vas a desmayar por cuando mires sangre. Pero mi reacción fue una reacción de dolor, porque dije yo, ¿Cómo aguanta que le hayan cortado la barriga, el vientre y que la estén tironeando para que pueda, ¿verdad?, dar a luz a quien hoy es nuestra hija? Entonces hubo ese sentimiento como podría, sí, y también como encontrado, porque la alegría de saber que nuestra hija estaba naciendo, pero también aquel dolor por verla a ella como, aunque ella no lo vio, pero yo lo tengo guardado. Y eso es algo, hombres, que debemos nosotros valorar el esfuerzo que ellas dan para que también hoy nosotros tengamos hijos, tengamos una descendencia, ¿verdad? Amén, amén. Así que somos afortunados. La verdad que de tener una esposa, de ser padres, de una mujer que nos dio esa bendición de ser padres. Entonces valoremos, amigo, hermano, ame a su esposa, valore a su esposa como su esposa y como madre de sus hijos, como venimos hablando. No es fácil lo que ellos han entregado, incluso entregan hasta su cuerpo, como decís vos, ¿verdad? Porque todo eso que sufren son cosas que sufren en su cuerpo. Así que podamos hoy orar. Quiero que me ayudes orando, Alberto, haciendo una breve oración por esas esposas, esas madres, esposas, y para que esos esposos puedan saber valorar, ¿verdad? Estamos en este mes del Día de la Madre, que podamos nos dé la sabiduría para poder valorar, para que esas mujeres se sientan amadas, se sientan valoradas, respetadas por sus esposos. Amén. 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 Vamos a orar entonces. Bendito Dios, te exaltamos, te glorificamos en este momento. Gracias por este tiempo, Señor, en el cual tú nos has hablado, Dios. Hoy queremos orar por cada esposa, madre de familia que hoy estuvo también sintonizando y viendo este segmento, Señor. Oramos para que sea tu bendición sobre cada madre, sobre cada esposa, sea tu fuerza derramada en ellas, seas tú, Señor, abrazándoles, llenándoles de tu amor, Señor. Oramos por
sus esposos, para que, Señor, tengan esa actitud que tú nos mandas en tu palabra de amarlas, Señor, no de entenderlas, Señor, sino de amarlas, así como tú amas a tu iglesia, con un amor eterno, con un amor perfecto, con un amor que cubre multitud de fallas. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que seas tú guiando, siendo el centro de cada pareja, de cada matrimonio, Señor. Aquellas parejas, Señor, que han, Señor, pausado esa comunión íntima entre ellos, esos momentos especiales, oramos para que restaures esos matrimonios felices, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias por este tiempo y oramos, Señor, por aquellas madres también que hoy son madres solas, Señor, pero sabemos que la fuerza viene de ti, que la ayuda viene de ti, Señor. Oramos para que seas tú guardándolas y guiándolas para ser ese instrumento que tú utilices, Señor, para guiar a sus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por cada mujer valiente, esforzada, Señor, que da el todo por sus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, y oramos para que puedan acercarse a ti siempre, Señor, que seas tú su fuente, Señor, de sabiduría y de fuerza. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos ustedes. Con esto nos despedimos, dándole las gracias al Señor también por haber terminado este programa. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana en Casados y Felices. Adiós. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Gracias por escuchar Casados y Felices. Y si te gustó, recuerda compartir la transmisión y enseñársela a alguien que amas. Esto fue Casados y Felices, solo por DCR.